Elizabeth, aparte de que te diga la música, ¿te dedicas a otra cosa? Ah, sí. Sí me dedico a trabajar. Trabajo y ahí estoy. Perfecto. Dime, Elizabeth, ¿tienes presentaciones Claro hoy que día? sí, la próxima semana que viene, Ya. hoy día sábado no hay nada. No, perfecto. Mañana tampoco. Ya. La próxima semana tengo entrevista ya en Catac. Tengo Ya. entrevista ¿Viene ya tu en tierra? Uruguay. ¿Perdón? ¿Vas a viajar a tu tierra? No, es por Ah, Huaraz. ya, perdón. Mira, Huaraz. ¿Ya? Me están llamando que tengo entrevista allá, entonces estoy viendo todavía también para hacer contrato allá. ¿Ya? Hay bastantes que me llamaron, entonces voy a hacer contrato allá, entonces voy a ir exclusivamente a dar entrevista y hacer contrato. Qué bueno, Elizabeth. Y después, ¿aquí en Lima tienen presentaciones? Acá en Lima no. Bueno, Elizabeth, ya que tú viajas constantemente a provincias, me imagino tienes anécdotas que te han pasado en camino, qué sé yo, ¿no? Cuéntanos uno de ellos. Claro que sí, a veces estamos viajando, a veces el carro ni siquiera en mitad del camino. Hay muchas cosas que nos pasan, imagínate, a veces mucho sueño, a veces algunos de los inmigrantes se enferman, entonces sí. Sí, hay cosas que pasan que no se puede evitar, pues, ¿no? Así es. Sí, eso sí es así, Elizabeth. ¿Cómo se ve Elizabeth, pues, de acá a unos 5 o 6 años? ¿Qué puedo decirle? Yo voy a seguir luchando por mi sueño. Sí, ¿no? Sí, voy a seguir todo lo que me he propuesto voy a lograr. Qué bueno, Elizabeth. Y yo sé que lo vas a lograr. Ay, gracias. Sí, voy a lograr, porque así seguiré adelante. Elizabeth, ¿a qué artista admiras? O como quién quieres ser, no sé. ¿A un artista en especial admiras? Claro que sí. ¿A quién admiras? Yo admiro mucho a un artista y a un artista, a una mujer y un varón. ¿Quién es? ¿Se puede saber? Claro que sí. Dime. Yo admiro bastante a Osito Pardo y en mujer admiro a mi amigo Man. María Amán. Mi amigo Man que es de Quisqueña, pero vive en Huaraz. Sí. Y tiene un estilo increíble. Le admiro a ella y a Osito Pardo. Osito Pardo. Así es. Sí. Bonitas canciones tiene y además es un estilo propio, único. ¿Sí? Yo lo veo así, tiene sus Claro. él está niños allá, Sí. entonces tiene una voz y todos sus temas son composiciones de él Sí. y todo lo canta. Tiene un estilo especial, Así es, diferente a lo demás. diferente. Claro, un estilo que se caracteriza por ese estilo, pues, ¿no? Así Y me dice, una vez más, queremos, pues, tu número para contratar. es. Mi número del contrato es 988-269520. 988-269520. Solo contrato, ¿no? Solo contratos. Así es. Qué bueno, Elizabeth. Elizabeth, ¿de qué edad llegaste a Lima? Yo llegué desde mis 11 años. ¿Sí? Así ¿Y cómo te pareció Lima? es. Y me pareció bonito. Cuando yo salí de mi tierra, ¿Ya? acá en Lima, yo dije, voy a ir a luchar allá. Voy a cumplir mis sueños. Porque como usted comprenderá, mi familia de mí es muy humilde, muy humilde. Y no tenía las posibilidades para yo estudiar canto o para que ocupe el vestuario. Claro, sí, imagino. Y llegué acá, a veces uno se ve con la actriz, de verdad que Diferente, es muy diferente a lo que es allá, ¿no? así es, muy diferente. Te chocó, Me chocó, llegué, pero así es la vida. sí, trabajé, estudié y trabajé y junté mi plata. Junté mi plata y dije, tengo que hacer mi primera producción. Y lo grabé, es muy chistoso, lo grabé. Sí, ¿no? Cuéntanos. Lo grabé y pues con ese tema muchas puertas se me han abierto, gracias a Dios, empecé a promocionar y gustó a la gente y estaba promocionando bastante. Eso había grabado cuando tenía mis 19 años. Y perdón, ¿y te acuerdas con qué tema te lanzaste o que te dio las puertas? ¿Qué tema cantaste? Claro que sí, loca por ti. No
estar por ti. Así es. A ver, queremos escuchar ese tema, ¿cómo así? Créeme, mi amor, que estoy loca por tu amor. Sabes que sufro por ti y mi amor no es interés. Sabes que yo te amo. Parece otro sorteo. Me dices que yo no valgo nada, porque yo no tengo ni profesión. Por pobre desprecias a mi familia. Por pobre te vas, me abandonas. Por pobre desprecias a mi familia. Por pobre te vas, me abandonas. Qué bueno. Dime, Elisa, así son así de sentimientos son tu música, así, ese es el primer video que grabaste, ¿no? Claro que sí, ese tema lo grabé y también gustó bastante. Claro, pues es un tema que llega al sentimiento, ¿no? Para Sí. hacer tu vida, y me imagino que con eso la gente pues toma, Claro. toda esa cosa, ¿no? Así es. Qué bueno, Elizabeth. Sí, y hay bastantes temas también que así he entrado, que he grabado, y ha entrado bastante. Y todos me dicen, Elizabeth, tú, por favor, en el escenario me dicen, tienes que cantar tu primera grabación, por favor. Claro, cuéntame. Hay pedidos también, entonces tienes que cantar este tema porque especialmente quiero que lo cantes. Claro, y tú le complaces a tu público. Claro que sí, ellos piden, y para eso estamos en Claro, se referimos al público, ¿no? Así es. Qué bueno, Elizabeth. Elizabeth, ya que estamos, ¿tienes padrinos? Sí, Padrinos. Que te apoyen, se de apoyan. artista, sí. ¿Tienes? Gracias a Dios, a Edwin Ortiz, allá en Huaraz. Quiero agradecer a Shasho, la radio Fiesta en Huaraz, en Yungay, a la radio Maravillas, en Catac, a la radio Onda Popular. Qué bueno. Sí, gracias a Gino Castillo, que yo dijera que son parte de mi familia, porque me apoyan bastante con mis primicias, me dicen, hey, ¿sabes qué? Nosotros estamos ahí, te apoyamos, así que, y también como una oportunidad, agradecerle a ellos, ¿no? De todo el corazón. Saben que yo los quiero mucho y los quiero como mi familia. Qué bueno, Elizabeth, me Así gusta. Bueno, pues Elizabeth, hemos tenido un gusto de llegar a tu casa, pues, y hacerte la entrevista, ¿no? Y espero una segunda oportunidad de las entrevistas. Gracias, señor Genaro, por ese cariño que tiene a Elizabeth Lázaro y por apoyar a los nuevos valores, ¿no? Bueno, la idea es eso, pues, ¿no? De apoyar nuevos valores y una ventana más para poder apoyar ese mundo. Esa es la idea de nosotros, ¿no? De llegar a sus casos y apoyarlos. Agradecerle a usted de todo corazón. La verdad que este no va a ser la primera vez. Yo cuento con usted. No te preocupes, ahí estamos. Tú nos llamas y venimos, no hay ningún problema, Elizabeth. Bueno, Elizabeth, será otra oportunidad, pues sí. Gracias.